salí sin querer de... Quiero comenzar con el mensaje de hoy, a ver que me salí justo. No sé cuántos pudieron escuchar el mensaje de la semana pasada. Los que vinieron o no vinieron, no importa si pueden escuchar el mensaje en audio que se mandó esta semana. Sí. Hoy vamos a comenzar con una introducción relacionada a lo que estuvimos hablando. Quiero profundizar en algunos puntos relacionados a lo que vimos la semana pasada para poder ir un poco más adelante con algunas cosas hoy. La semana pasada hablamos de dos propósitos. Siempre decimos, bueno, Dios tiene un propósito o su propósito, pero nosotros hablamos de dos propósitos. ¿Por qué? Porque hablamos del propósito de Dios, que era dar vida abundante, pero hablamos también de que hay otro propósito, que no es el propósito de Dios, sino que es el propósito de Satanás, que nosotros lo denominamos en realidad la parábola del sembrador, lo denomina el ladrón, pero es el enemigo de nuestras almas y su propósito es robar, matar y destruir puntualmente todo lo que Dios quiere edificar en nosotros. Dios quiere edificar, Dios quiere construir, Dios quiere darnos vida, Dios quiere darnos su vida que representa plenitud en muchos sentidos, y el propósito del ladrón es robarnos esa vida aún antes que comience a germinar o a producir frutos. Yo les leí Juan capítulo 10, versículo 10 en la NTV, que dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero mi propósito es darle vida plena y abundante. Ahora, cuando nosotros hablamos de vida plena o de vida abundante, ¿a qué nos referimos? Y quiero leerles primera de Juan, no el Evangelio de Juan, sino primera de Juan, la carta de Juan, primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. Voy a leer en dos versiones, primero en la lenguaje actual y después en la NTV. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12, que tiene que ver con a qué tipo de vida o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de vida plena y abundante. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12 dice en la lenguaje actual: y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna. Lo que Dios ha dicho, o lo que Él declara, dice otra versión, lo que Él ha dicho es que nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Y dice el versículo 12: si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Dice, Dios declaró que tendremos esa vida eterna o esa vida abundante si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo, tenemos esa vida. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos esa vida. Ahora quiero leerles en la versión NTV. La versión NTV, el mismo pasaje, 1 de Juan 5, 11 y 12. Dice, y este es el testimonio que Dios ha dado. Esto es lo que Dios ha declarado. Él nos dio vida eterna. Él nos dio vida eterna. O sea, ya nos dio, no es que nos dio, pero esa vida está contenida ¿en quién? En su Hijo. Y ahí dice, la vida eterna, la vida abundante, la vida plena de Dios, ya nos dio Él, pero está contenida en su Hijo Jesucristo. Y dice, el que tiene al Hijo de Dios, el que tiene a Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ahora, sé que en algunas ocasiones hablamos de esto, pero quiero hacer énfasis en algunas palabras. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y esta palabra, tener, quiero hablar de tres aspectos de esta palabra tener.
Primero, algunos de los sinónimos o aspectos de esta palabra tener se refiere a poseer, alcanzar, obtener, adquirir, conseguir. O sea, se refiere básicamente a alcanzar. ¿Y qué es lo que sucede justamente cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, sincera y genuinamente? Nosotros alcanzamos la salvación, alcanzamos la vida eterna, obtenemos la vida eterna, que se acuerdan que hablamos en una ocasión que es de pura gracia. Cuando recibimos por medio de la fe a Cristo en nuestra vida, nosotros alcanzamos la salvación. Entonces, ese es el primer aspecto del tener, del que estamos hablando acá. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero hay otros dos aspectos más. El segundo aspecto, que es igualmente importante o quizás hasta más importante, porque muchos dicen, no, pero yo ya tengo a Cristo, yo recibí a Cristo sí un día, hice la oración de entrega, yo me entregué al Señor de corazón, y se quedó con él algún día, con yo tengo a Cristo, y después se quedó de brazos cruzados y esperando que algún día se va a ir al cielo. Pero se quedó, aunque recibió a lo mejor genuinamente la vida de Dios, se quedó de brazos cruzados y no hizo más nada con esa vida que Dios le entregó. Entonces, el segundo aspecto del tener es retener y mantener. Entonces, tan importante como recibir o alcanzar la vida de Dios es retenerla, es mantenerla. Y esto es la diferencia entre las personas que van madurando y los que no. Las personas que van madurando entienden que necesitan retener las palabras o la vida de Dios. Necesitan retener, cuidar en su interior, que es lo que estuvimos hablando las últimas reuniones. Entonces, retener, mantener, tiene que ver con esto, con cuidar la vida de Dios que ya está en mí, que ya la alcancé, que ya la recibí. Entonces, no es que si yo recibí a Cristo, recibí la vida. Muchos están dudando, ¿será que recibí o no recibí? Porque no ven mucho cambio. Pero a veces no es que no hayan recibido, a veces es que no retuvieron, mantuvieron, cuidaron, permanecieron, perseveraron en esa vida. Entonces, esa es la diferencia. Y eso lo entiende una persona que va madurando y dice, no, yo tengo que crecer en esta vida necesita crecer, no crece mágicamente. Ahora quiero leerles un pasaje que es Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14. Segunda de Timoteo capítulo 13 y 14. Yo lo voy a leer en la versión amplificada, que está muy buena, pero guarda y sigue el modelo de la sana enseñanza que has oído de mí. Este es el apóstol Pablo que le está diciendo a su hijo espiritual, le dice, guarda y sigue el modelo de la sana enseñanza que has oído de mí, en la fe y el amor que son en Cristo Jesús. Guarda con sumo cuidado y conserva inalterado el tesoro, que es la preciosa verdad que se te ha confiado, es decir, las buenas noticias o buenas nuevas de la salvación mediante la fe personal en Cristo Jesús, mediante la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Todo esto dice esta versión, pero dice, guarda y sigue el modelo de la sana enseñanza, guarda con sumo cuidado y conserva inalterado el tesoro de la preciosa verdad que se te ha confiado, que son las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? Lo que acabamos de decir antes. Le estaba diciendo, ya recibiste la salvación por haber creído en Cristo Jesús, ahora guarda con sumo cuidado, guarda de manera que no se altere la verdad que recibiste o la vida que recibiste. Ahora, ese es el segundo aspecto de tener.
Estamos hablando de alcanzar primero la salvación, que es por la fe, pero después de retener, de guardar, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Y el tercer aspecto de tener significa disponer. El tercer aspecto de tener significa disponer. Ahora, yo me pregunto, si recibo algo y no lo cuido, difícilmente después pueda disponer. El disponer de esa vida tiene que ver justamente, no es suficiente con alcanzar la vida de Dios. No es suficiente con, ay, yo soy salvo porque recibí. Hay que cuidar, hay que guardar, hay que perseverar. ¿Para qué? Para poder disponer de esa vida. ¿Y cómo disponemos de esa vida? Primero para nosotros, tener esa vida, y después para otras personas. Y ahora vamos a ver que la vida de Dios está contenida en sus palabras. Entonces, tener palabra de parte de Dios es tener vida de parte de Dios para uno, para compartir. ¿Qué es lo que a veces nos pasa cuando no sabemos qué hacer? O cuando tenemos temor, o cuando tenemos preocupación, o cuando pasamos una situación difícil y a veces nos falta una palabra de parte de Dios, o a veces viene una palabra que esa palabra no se nos solucionó el problema, pero esa palabra nos trajo la paz que necesitamos. Hablando específicamente de la vida plena y la vida abundante, ¿cuántos creen que la paz tiene que ver con una plenitud que Dios nos da? ¿Cuántos creen que la confianza tiene que ver con una plenitud de la vida que Dios nos da? Porque a veces no tenemos confianza, a veces no tenemos esperanza, y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, pero a veces necesitamos que la palabra que Dios nos habla se nos abra en el entendimiento y en nuestro espíritu nos alumbra, y esa palabra produce esa vida plena, esa vida abundante que nos da lo que nosotros necesitamos para ese momento. Y a veces no necesitamos nada más. Por eso a veces nos cuesta entender cuando la Biblia dice que Dios ya nos dio todas las cosas y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ya nos bendijo con toda bendición en Cristo. Ahora el problema es que a veces nosotros, aunque recibimos a Cristo, no dejamos que su palabra permanezca en nosotros. O sea, viene la palabra, pero viene el enemigo, siembra otros pensamientos y ya nos olvidamos de esa palabra. Y no dejamos que la palabra de Dios guarde nuestros pensamientos y guarde nuestro corazón. Fíjense que dice la Escritura, no se aflijan por nada, oren por todo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la mente humana no puede entender, eso es lo que yo le contaba, la experiencia que tuve. Mi mente no podía entender la paz que, sí, el problema lo tenía igual. O sea, no se me resolvió el problema ese. Pero la paz de Dios fue tan real que fue algo que yo dije, wow, esto sí es la vida de Dios. Ahora, fíjense que a veces nosotros no guardamos la palabra. Y eso tiene que ver con esto, con guardar la palabra. No solo recibirla, sino guardarla. Ahora vamos a ver cómo defender la palabra, cuidar la palabra. Porque si lo hacemos, vamos a poder disponer de la palabra, que era el tercer aspecto de tener. Disponer de la palabra. Cuando viene una situación para mi vida, en lugar de preocuparme, tu palabra, Señor, dice esto. O sea, cuando viene alguna situación, cuando viene algún problema, alguna situación difícil, alguna situación de salud, tu palabra dice, aunque no se solucione, pero podemos experimentar la realidad de su palabra en nuestro interior. Y eso es lo que necesitamos. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces nos pasa que le oramos para que Dios nos resuelva los problemas. Pero en realidad Dios tiene a veces más que eso. Tiene una solución que la experimentamos acá adentro, aunque no se solucionen los problemas afuera. Los recursos y la vida plena está acá adentro. Nosotros asociamos a veces plenitud con que nada me falte afuera. No, tal vez pueda hasta no tener para comer, pero me siento pleno. Sí, oramos por tener para comer y tener todo afuera, pero saben, mucha gente tiene todo afuera y no tiene plenitud acá adentro, tiene vacío adentro. Y eso es escasez, eso es pobreza espiritual.
Entonces, ¿a cuántos nos pasa que a veces vemos a personas a nuestro alrededor que se esfuerzan por más cosas afuera, pero descuidan el interior acá? No guardan la palabra a pesar de que recibieron la vida de Dios, a pesar de que aceptaron a Cristo. La palabra se guarda, se protege, se cuida. Ahora, porque si la cuidamos, vamos a poder disponer de ella. Y no solo vamos a tener palabras para nosotros, para sustentarnos, vamos a tener palabras para la gente que nos rodea. Cuanto más haya de la vida de Dios en nosotros, más palabras vamos a tener. Aún Dios nos va a hablar por sueños, por visiones, por revelaciones, por su palabra en la oración, donde sea, en canciones, Dios te va a hablar palabra. Es normal que Dios nos dé palabra, porque Dios es un Dios que tiene abundancia de palabra y su palabra es la que nos da vida. Entonces, fíjense, quiero leerles este pasaje, Juan capítulo 6, versículo 63, lo voy a leer en la versión Pasión. El Espíritu Santo es el que da vida. Lo que es del reino natural, dice en otra versión, las fuerzas naturales, las fuerzas humanas, no sirven para nada. Pero acá dice en esta versión, lo que es del reino natural no sirve para nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La vida de Dios, cuando hablamos de la vida de Dios, estamos hablando de sus palabras que se revelan en nuestro interior. Por eso el apóstol Pablo, cuando oraba por los creyentes, el apóstol Pablo fue un hombre que aventajaba a su nación en la religión en muchos sentidos, en conocimiento, en experiencia, en reputación, pero un día él se encontró con el Señor y el Señor se le reveló. Fíjense que él fue el apóstol que no vivió con Jesús como los otros apóstoles. Él lo conoció después que Jesús había ascendido, pero sin embargo, fíjense el poder de conocer a Dios por revelación, que fue el apóstol que más conocimiento tuvo acerca del Señor y de los misterios del Señor. Fue a quien más se lo reveló. Entonces a veces pensamos que necesitamos a una persona que nos explique todas las cosas, y sí, las personas nos colaboran. ¿Saben? El que más nos va a enseñar y nos enseña es el Espíritu Santo. Dios nos habla por medio de su Espíritu, y Dios habló al apóstol Pablo cuando él se encontró con Saulo de Tarso, que estaba persiguiendo a la iglesia, y Jesús le dijo: ¿por qué me perseguís? Y Dios comenzó a revelarse a su vida, y fueron un proceso de largos años, pero él dice: tuve revelaciones que no se le da a los hombres a hablar o entender. Eran cosas tan asombrosas que eran imposibles de hablar. Sin embargo, Dios se las reveló porque por medio de su Espíritu. Pero a lo que voy es que es el Espíritu Santo el que da vida por medio de las palabras que Dios nos habla. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento en nuestro interior. Y por eso Pablo, después de este encuentro con el Señor, él oraba por los creyentes y decía: Señor, te pido que les des espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcan. Señor, abrir los ojos del entendimiento para que te conozcan. No para que escuchen solamente, sino para que te conozcan verdaderamente, porque se les revela la palabra. Entonces acá dice: el Espíritu Santo es el que les da vida. Dice, y el reino natural no sirve para nada. No sirve para nada en el sentido de no sirve para la revelación de la palabra de Dios en nuestro interior. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero el que nos revela a Cristo en el interior es el Espíritu Santo. Entonces a Él tenemos que pedirle que nos abra los ojos del entendimiento. Y dicen: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La vida de Dios, la plenitud de Dios está contenida en sus palabras. Pero no es la palabra que leemos simplemente y que no entendemos y que no, aunque puede, a veces uno lee la palabra y no la entiende en el momento, pero llega un momento donde si uno abre el corazón y le pide al Espíritu Santo,
Él se revela en nuestro interior y entendemos la palabra. Y esa palabra es la que nos sustenta, la que nos alimenta. Pero fíjense, quiero leerles otro pasaje respecto a esto, que es Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 5. Ezequiel, vamos para el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 5. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. La mano del Señor vino y se posó sobre mí. Este es el profeta Ezequiel que está hablando y dice, la mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y estaban bastante secos. Y estaban a flor de tierra, dice. Y el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice. Huesos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Esto es literalmente lo que se cumplió cuando vino la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo fue de que aquellos que reciban a Cristo reciben su vida, reciben su Espíritu. Y ese Espíritu transforma lo que está muerto en sentido espiritual y vuelve a la vida. Es lo que estaba pasando con esta visión que tuvo el profeta Ezequiel, donde Dios le dice, profetiza, habla. O sea, mi palabra era lo que Dios quería hablar y estos huesos vivirán. Y eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos en nuestro espíritu la palabra de Dios. Lo que está muerto comienza a vivir. Lo que está seco comienza a brotar como un río de agua. Lo que está como dormido se despierta, porque la vida de Dios está contenida en sus palabras. Ahora, para los que están anotando, quiero que anoten esto si quieren, que es algo importante. La palabra que Dios nos habla es espíritu y produce vida en nosotros. Es por eso que debemos guardar su palabra con sumo cuidado, que es lo que estábamos hablando antes, porque en sus palabras está contenida su vida. Ahora, si el ladrón nos roba la palabra, que es lo que hablamos la semana pasada, hablábamos de las aves del cielo, que se robaban la palabra, que es lo que Dios siembra en el corazón, las semillas que son la palabra que Dios siembra en nuestro corazón. A veces pensamos, bueno, Dios se robó un pensamiento, Dios se robó algo una palabra que Dios me dio, y a veces no alcanzamos a entender la profundidad de esto. Si el ladrón nos roba la palabra, también nos está robando la vida de Dios que está contenida en esa palabra. Si nosotros entendemos esto, que la vida de Dios está contenida en sus palabras, si nosotros dejamos que el ladrón nos robe la palabra que Dios siembra en nuestro corazón, el ladrón se está robando no solo la palabra, se está robando la vida que Dios pone en mi interior. Entonces, es por eso que a veces, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos una pregunta? Si creíamos que estábamos experimentando la plenitud de la vida de Dios. Porque la Biblia nos habla que eso está disponible para nosotros, pero a veces como que no estamos experimentando esa vida plena. Entonces dijimos, es probable que el ladrón esté robando las semillas de la palabra de Dios, porque lo que se está robando no son simples semillas, son la vida de Dios que están en esas palabras que Dios nos está hablando.
cuidar la palabra que Dios quiere sembrar o que siembra en nosotros, si entendemos esto, es un asunto de extrema importancia. Cuidar, retener, guardar, defender la palabra de Dios es de extrema importancia, porque lo que estamos defendiendo es la vida de Dios en nuestro interior. Y si nosotros cuidamos esa vida, vamos a tener también para dar, como dijimos hoy, vamos a tener para repartir acá, para disponer, era la palabra, la otra palabra que tiene que ver con tener. Ahora, si el ladrón se roba la palabra de Dios, nos roba la vida de Dios, nos roba su plenitud. Ahora quiero volver a la parábola del sembrador, en un aspecto que quiero profundizar, que no lo profundizamos la semana pasada, y es cuando en la parábola el sembrador sale a sembrar y las semillas caen algunas al costado del camino. Dice que vienen las aves y se roban la semilla, que es lo que estamos hablando, que es Satanás el que viene a quitar la palabra que Dios viene a poner en nuestro corazón. El enemigo viene a robarlas antes que produzca algún fruto. ¿Por qué? Porque en esas palabras está la vida de Dios. Satanás no quiere que la palabra de Dios se revele en nosotros. Germinar, crecer, tiene que ver con la palabra de Dios que se revela en nuestro interior. Ahora, quiero hacer este énfasis. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 5 en la PDT, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino y dice, la gente las pisaba y vinieron las aves del cielo y se las comieron. Saben, esta palabra pisar o pisotear tiene su significado o representa o significa el descuido, la negligencia, el desinterés y la apatía. Cuando los pájaros se roban la semilla, pero antes se pisotean esas semillas, o sea, luego que las semillas eran pisoteadas, los pájaros se robaban. Esto tiene su sentido en que el enemigo se roba la palabra que Dios siembra en nuestro corazón cuando nosotros somos desinteresados, somos negligentes o nos descuidamos en guardar la palabra. Si nosotros descuidamos el guardar la palabra, ya sea por descuido, ya sea porque simplemente no nos dimos cuenta, porque fuimos negligentes, porque no le dimos importancia, porque no nos interesó lo suficiente, pero si descuidamos de alguna manera las semillas de la palabra que Dios pone en nuestro corazón, el enemigo se las va a robar inmediatamente. Y esto es algo a lo que todos estamos expuestos. Entonces a veces ustedes vienen hoy, Dios siembra una palabra en su corazón y uno dice, esta palabra es para mí, pero después cuando salís, siempre el enemigo va a llevar a que no medites, no reflexiones, no pienses en esta palabra, no guardes esta palabra, porque si no lo haces, se la va a robar fácilmente, se va a perder esa semilla. En cambio, si llevas en tu corazón atesorada esta semilla o la palabra que Dios te habla en esta reunión, la meditas en la semana, volvés a leerla, miras en varias versiones, la llevas a la oración, Señor, ¿qué me quieres hablar con esto? Señor, quiero guardar tu palabra. Si haces eso, difícilmente el enemigo se robe esa semilla de la palabra que Dios depositó en tu vida. Entonces, guardar la palabra es lo opuesto a pisotear. Las aves que se roban las semillas son porque esas semillas eran pisoteadas o eran descuidadas, por así decirlo. Entonces, lo digo de otra manera acá, para los que están anotando, cuando somos indiferentes, descuidados o desinteresados por la palabra de Dios, el enemigo nos robará fácilmente todo lo que Dios siembre en nuestras vidas. Cuando somos indiferentes, cuando somos descuidados o desinteresados por la palabra de Dios, aunque no haya malas intenciones,
porque yo creo que en general no hay mala intención y todos estamos expuestos a eso, que a veces simplemente no le damos el cuidado suficiente a la palabra y entonces el enemigo se roba fácilmente lo que Dios siembra en nuestras vidas. Ahora, la responsabilidad de recibir y guardar la palabra es de cada uno de nosotros. No podemos echarle la culpa a otro. Si bien otras personas pueden colaborarnos, nos colaboran, hay gente que nos ayuda, hay gente que se preocupa por nosotros, hay gente que ora por nosotros. Acá siempre se está orando y hay grupos de personas que están orando siempre por ustedes. Pero a lo que voy es, hay personas que están preocupándose y ocupándose de alguna forma por ustedes, pero más allá de eso, más allá de la ayuda, hay una responsabilidad personal. Si yo personalmente no tengo el interés, no tengo el empeño en cuidar la palabra que Dios siembra en mi vida, nadie lo va a hacer por mí. Entonces es una responsabilidad personal. Ahora quiero hablarles, y acá voy a entrar en una palabra más específica para hoy, quiero hablarles del peligro de recibir o de no recibir y guardar la palabra de Dios. O más bien quiero hablarles del peligro de no crecer en nuestra vida espiritual. Ahora, este peligro es el de dejar librado al azar. No es juego de azar, sino es dejar librado al azar. Dejar librado al azar es decir, a veces nosotros pensamos que aunque no tengamos un plan, aunque no seamos intencionales, aunque no pensemos en invertir tiempo en la palabra, en la oración, en la congregación, mágicamente Dios se va a ocupar y Él nos va a hacer crecer de todas maneras. Bueno, quiero decirles que esto no es así, no sucede mágicamente y no podemos dejar librado al azar. Porque si dejamos librado al azar, seguramente no vamos a ganar nada. Así que quiero hablarles de una palabra que es clave en esto y es la palabra intencionalidad o intención. Y saben, Satanás tiene intenciones claras con nosotros, que son las que estuvimos hablando. Robarnos todo lo que Dios siembra o quiere sembrar en nosotros. Ese es su plan. Que el plan de Dios y que lo que Dios quiere hacer no se cumpla en nuestra vida. Él tiene definido, tiene un plan de acción, tiene estrategias y es muy intencional con lo que Él quiere. Por eso la Escritura dice, Él vino para robar, para matar y para destruir. Yo vine para traer vida y vida abundante, pero Él vino para robar, matar y destruir. Ahora, Dios también es intencional. Dios también tiene intenciones con nosotros. Y no, primero es darnos vida y vida abundante, como dijimos, pero si uno lee las Escrituras, ve la intención de Dios desde el principio. Desde el principio. No fue que a Dios le salió mal, el primer hombre y la primera mujer salieron fallados, y entonces Dios tuvo que cambiar el plan sobre la marcha, entonces dijo, bueno, ahora vamos a cambiar el plan. No, el plan de Dios es eterno y fue el mismo siempre, enviar a su Hijo para que nosotros tengamos vida y vida abundante. Entonces, lo que pareció un fracaso en el jardín del Edén, en realidad estaba contemplado en el plan de Dios. Dios tenía un plan, darnos su vida, su plenitud, por medio de su Hijo. Ahora, lo tercero es, Satanás tiene un plan, Dios tiene un plan, o es intencional. Ahora, nosotros tenemos que ser intencionales. Y en esto me voy a tener un segundo o un momento, y ya vamos a ir entrando a la recta final. Nosotros debemos ser intencionales y elegir la vida y no la muerte, la salvación y no la perdición. Quiero leerles Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Lo voy a leer en la versión de la PDT o Palabra de Dios para Todos.
llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Este es Dios hablando. Dice, llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Ahora fíjense que este es Dios hablando y Él está hablando de su intención. Su intención es, yo te estoy dando vida. Ahora Él está diciendo, ¿cuál va a ser tu intención? Y Él nos está aconsejando, elige la vida. Elige la vida. Yo te estoy dando la vida, ese es mi deseo, darte vida abundante. Fíjense, desde el Antiguo Testamento, hace miles de años, hasta el Nuevo Testamento, el mensaje y la intención de Dios es la misma, darnos vida abundante. Y acá está diciendo, yo te estoy dando a escoger la vida o la muerte. Escoge la vida, así elegirás esa vida para tú y tus descendientes. Ahora, quiero hablar de esta palabra que es la intención. Y fíjense lo que significa intención, porque acá es donde nosotros tenemos que elegir intencionalmente a Dios, a su palabra, guardar su palabra. Fíjense, dice, la intención es algo que se hace con un propósito o intención consciente. Fíjense cómo cuando leímos ya desde la semana pasada el propósito del ladrón. Intención es propósito. El propósito del ladrón es robar, matar, destruir. El propósito, la intención de Dios es darnos vida. Entonces, intención es propósito. Es una intención consciente, no inconsciente. Porque a veces vieron que cuando hay hábitos incorporados, a veces accionamos, reaccionamos inconscientemente, no pensé, o hice esto y la verdad no pensé. A veces me pasa cuando siempre tomo un camino, cuando vengo del taller para acá, para el centro, y siempre tomo el mismo camino. Y a veces cuando estoy yendo para otro lado, pero de alguna manera me cruzo con ese camino y entro en modo automático, sobre todo a la tarde, noche, cuando estoy cansado, a veces tomo el camino y es como que pongo el piloto automático y vengo así, pero digo, si yo estaba yendo para otro lado, pero me desconecté y a veces hacemos acciones que son inconscientes o automáticas, pero la intención tiene que ver con una intención consciente. Yo deliberadamente elijo esto. Entonces fíjense que la intención se refiere a acciones, decisiones o comportamientos que son realizados deliberadamente con un objetivo específico en mente, en lugar de ocurrir por accidente o sin planificación. Les repito, esta es la definición. La intención se refiere a cuando uno hace algo con un propósito, pero tiene que ver con acciones, decisiones, comportamientos que son realizados deliberadamente con un objetivo específico en mente, en lugar de ocurrir por accidente o sin planificación. Cuando nosotros hablamos de una acción intencional, estamos hablando de algo que es planeado. O sea, yo planeo, yo elijo esto, planeo hacer esto. Entonces, si esto estamos hablando en el ámbito de guardar la palabra, vamos a ver que la intención es clave. Porque si yo no tengo un plan de acción, fíjense que si ustedes ven no sé, en las redes sociales o en YouTube, van a encontrar que la mayoría de los gurús o las personas que enseñan acerca del éxito, una de las primeras cosas que te van a hablar es de tener un plan. Entonces, pero a ver, esto no es algo que lo inventaron ellos. La Biblia nos habla hace miles de años antes que exista cualquiera de los gurús que podemos llegar a conocer. Habla de la intención y Dios nos está diciendo, ¿cuál es tu intención? ¿Elegís la vida? ¿Elegís crecer? ¿Tenés un plan para esto? Yo te aconsejo que elijas la vida. Yo te aconsejo, si lo parafraseamos,
que tengas un plan, que tengas un plan para crecer, que tengas un plan para que mi vida crezca en ti. Ahora, lo contrario de intencional es accidental. Entonces, no sé si a algunos les pasa que por casualidad leyó la Biblia. Fue un accidente en realidad, no estaba planeado, pero me tropecé con la Biblia y no me quedó otra que leerla esta semana. Pero bueno, lo contrario a intencional es accidental. Pero más allá de que nos reímos, a veces nos pasa que los días nos pasan por encima. No sé si a alguno le pasa que terminó el domingo, comenzó lunes, parece que abrió y cerró el ojo y ya es sábado, no sé, pasó la semana. ¿Dónde estuvieron los otros días? Pero bueno, a veces pasa así, y si no tenemos un plan definido, concreto, específico, que no tiene que ser un gran plan, es un plan sencillo. Los planes que mejor funcionan son cuanto más sencillos. Hay que simplificar, y me acuerdo que el apóstol, una de las palabras que nos habló la última vez que estuvo acá en Resistencia fue: Dios simplificó todas las cosas. El hombre es complicado y las complica, pero Dios las simplificó y Él reunió todas las cosas en Cristo su Hijo. Entonces, a veces nosotros nos complicamos y no necesitamos armar un plan complejo, sino simplemente un plan sencillo, pero que nos funcione. Mientras algo que es intencional se hace con un propósito consciente, algo que es intencional se hace con un propósito consciente, algo que es accidental ocurre sin planificación o por casualidad. Ahora fíjense qué es lo opuesto a intencional. O sea, si yo no estoy siendo intencional, voy a hacer alguna de estas cosas. Es accidental, involuntario, o sea, no es mi voluntad, fortuito, imprevisto o casual. Esas palabras hacen referencia a lo que no es intencional, sino accidental, involuntario, fortuito, imprevisto o casual. Estos planes, o sea, estas palabras se utilizan cuando no hay un plan. O sea, cuando no hay un plan, fue casual, fue fortuito, fue involuntario, o sea, porque no hay un plan. Entonces, la pregunta obligada que tenemos que hacernos acá en este punto es: ¿tenemos un plan para nuestro crecimiento espiritual? Chan. No hace falta que respondan. Más vale tarde que nunca, decía mi abuelo. Hagamos un plan de acción, y a veces hacemos el plan. Yo a veces hago algunos planes bastante pretenciosos y después me doy cuenta que tengo que simplificarme y hacerlo más simple. Si crecemos va a ser un hecho fortuito, va a ser involuntario, no va a ser porque nosotros decidimos crecer. Ahora fíjense que tenemos, y Dios nos está diciendo: elegí crecer, elegí que crezca mi vida en tu vida. Ahora, otras preguntas: ¿cómo puedo mejorar mi vida espiritual? Y la respuesta es, con lo que dijimos antes, teniendo un plan. Ahora, otra pregunta: ¿cómo sería afectada mi vida natural si crezco en mi vida espiritual? ¿Cómo sería afectada mi vida natural si crezco en mi vida espiritual? Y detengámonos a pensar un poco en esto. ¿Cómo me va a afectar? Imagínense eso que tal vez es simplemente un sueño, decir: no, me gustaría ser una persona más llena de Dios, una persona espiritual llena de palabra de Dios, llena de ánimo, llena de energía, llena de fuerza, llena de sabiduría. Bueno, imagínense que si tienen eso, ¿cómo sería su vida natural? ¿Cómo afectaría? ¿Cómo afectaría a su familia? ¿Cómo afectaría la manera en que hablan? ¿Cómo afectaría las cosas que hagan? Porque a veces pensamos, a veces el enemigo no solo revolotea nuestro alrededor, sino que hace nido en nuestra cabeza. Y Él es el que dicta las cosas que hacemos o las cosas que decimos. Entonces, ¿cómo cambiaría o afectaría mi vida natural si yo crezco en mi vida espiritual? Ahora, otra pregunta: ¿cómo puedo profundizar mi relación con Dios?
La respuesta es la misma, teniendo un plan, teniendo un plan. Es bueno incluso hacerlo por escrito, podemos anotar, por más sencillo que sea, ponerlo en la ladera o ponerlo ahí. La ladera es el lugar que vamos todo el tiempo, así que ahí yo ya me deschafé. La ladera es un lugar, bueno, si tienen en el espejo, a veces mi esposa me pega algunas frases que me hacen pensar en el espejo o en la puertita de la alacena de la cocina. Entonces, tipo, cuando voy a abrir, tan que está la frase ahí que me hace pensar. Y la última pregunta, una de las últimas, ¿hay una medida para mi crecimiento? ¿Cuál es la medida? ¿Cómo sé si lo alcancé o no lo alcancé, si lo estoy alcanzando o no? ¿Cuál es la medida para mi crecimiento? Y saben, Efesios habla de que la voluntad de Dios es que todos crezcamos hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto. Cristo es el varón perfecto, el hombre perfecto, y nosotros tenemos que crecer hasta que lleguemos a la medida de su estatura, o sea que vamos a tener que crecer continuamente. No podemos decir, no, yo ya cumplí mi plan, ya crecí, no. Vamos a crecer continuamente mientras estamos acá en la tierra. Ahora, ya para terminar, voy a darle algunas... perdón, pensemos acá. Voy a darle algunos, no sé cómo llamarlo, tips o recomendaciones o cosas a tener en cuenta, que son como trampas que nos impiden crecer en nuestra vida espiritual. Trampas que nos impiden crecer, trampas que nos impiden tener un plan de crecimiento, trampas que nos impiden que nosotros guardemos la palabra de Dios, trampas que nos impiden que nosotros podamos ser conscientes y deliberados en hacer crecer la vida de Dios en nosotros. ¿Cuáles son estas trampas? Les voy a enumerar así de manera sencilla 7. La primera es creer que no necesito crecer. Ese es un pensamiento que a veces tenemos, no, yo estoy bien así. Y a veces lo decimos en otras palabras, no, yo soy así, es el famoso dicho que nos reímos siempre. Yo soy así, dijo la viejita esa, no sé si vieron el video. Pero a veces es creer que no necesito crecer, que estoy bien así. O sea, yo estoy bien, no me molesten, yo estoy bien así. Entonces, si bien la salvación es un regalo, como dijimos hoy, alcanzamos una salvación por fe, de pura gracia de Dios, pero crecer en nuestra vida espiritual no es un regalo. Requiere nuestra determinación, nuestro enfoque y un plan de acción para poder alcanzar la plenitud que Dios tiene para nosotros. Segundo punto, suponer que crecer es automático, que es lo que hablábamos hoy, el azar o dejar librado al azar. O sea, crecer no es automático. Solamente crecer es automático cuando somos como Samuel ahí que tiene meses, que automáticamente crece, y tampoco es automáticamente crece porque la mamá le da de comer. Y come mucho, dice, ¿verdad? Pero crecer en nuestra vida espiritual no es automático. Crecer requiere que nosotros seamos conscientes, enfocados, deliberados y que decidamos crecer. Entonces, el crecer automáticamente no es una buena opción. No mejoramos simplemente viviendo. Vieron que a veces uno se pregunta, ¿y este de qué vive? Porque no trabaja, no hace nada, pero a veces es un dicho que dice, este vive del aire, decía mi abuela. Y tiene que ver con esto. No mejoramos simplemente viviendo, sino que tenemos que ser intencionales al respecto. Y otra cosa que anoté es, si no hay evolución, o sea, si no hay evolución, no hay un crecimiento, va a haber una involución o un retroceso. Quiero pasar ya al otro punto. Dice, decidir crecer. Este es el punto 3. Y acá tiene que ver con la diligencia. O sea, yo necesito decidir crecer. O sea, primero sé que crecer no es un accidente.
También sé que necesito crecer, o sea, necesito sacar de mi mente el que no, yo no necesito crecer, sí necesito crecer. Y lo otro es decidir crecer y ser diligente con eso. Tengo que tomar una acción para crecer. Ahora, la cuarta trampa, vieron que voy rápido, porque uno cuando dije 7 puntos usted no termina más, o sea, hasta la 1 nos tiene acá, no. Vamos rápido y ya terminamos. El cuarto punto es la trampa del momento adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces esperamos el momento, el lugar perfecto, que si no se dan todas las condiciones de clima, de lugar, no lo hacemos. Y entonces, ¿qué pasa? Nunca lo hacemos. O a veces decimos, no, cuando es muy temprano, no, me voy a acostar un ratito más, no, es muy tarde o no tengo tiempo. Siempre, si esperamos las condiciones perfectas o ideales, no lo vamos a hacer. Entonces necesitamos vencer esa trampa del momento oportuno o adecuado y necesitamos hacerlo, comenzar. Decir, bueno, si voy a tener un tiempo con Dios, que sea 5 o 10 minutos, lo hago, ya. Conocí a una persona que me acuerdo de esto porque era muy marcado en ella. Vieron que uno por ahí dice, cuenta una situación, por ejemplo, y te dice, bueno, vamos a estar orando. Uno siempre dice eso. Y hay gente que sí, va realmente y ora siempre. Pero otro que dice, bueno, voy a estar orando. Bueno, a esta persona vos le contabas algo. Bueno, vamos a orar. Y donde estaba, sea en la calle, en el banco, ahí se ponía a orar, ¿eh? No tenía delante de todo el mundo. Y me acuerdo porque era así, o sea, vos le contabas algo y a veces decíamos, mejor no le cuento ningún huevo porque esa hora que es para escuchar todo el mundo. Pero ella ya lo hacía. Y estaba bueno porque no procrastinaba, no esperaba, sino que lo hacía en ese momento. Entonces, tenemos que vencer la trampa del momento adecuado y hacerlo. 5. La trampa de los recursos. Esta es otra trampa que a veces decimos, no, lo que pasa es que yo no puedo leer la Biblia porque me falta la versión NTV, me falta la versión esa que el pastor siempre lee, yo esa quiero, por eso no leo la Biblia. No, o me falta el devocional, o me falta, no, lo que pasa es que justo se me rompió el celular y no veo bien, la pantalla está rajada. O sea, siempre hay una excusa, digamos, porque me faltan recursos para hacer lo que tengo que hacer para crecer en mi vida espiritual. Entonces, no pongamos como trabas el tener todo lo que quisiéramos tener para empezar. Empecemos con lo que tenemos. Tenés un Nuevo Testamento. Yo me acuerdo que cuando empecé, cuando me regalaron el Evangelio de Juan, chiquitito, usaban los colportores para evangelizar. El Evangelio de Juan no era ni siquiera el Nuevo Testamento, era el Evangelio de Juan. Y bueno, comencé a leer y a marcar eso que tenía. Y después empezaba a anotar en las paredes, así en hojas. Y me acuerdo que en esta pieza acá hay una piecita al costado, y mi papá se enojaba porque entraba y veía por todos lados versículos escritos que yo trataba de memorizar, pero empezá con lo que tenés. Empezá con lo que tenés. 6. La trampa de la inspiración. ¿Y a cuántos nos pasa? No, lo que pasa es que estoy medio pinchado, hoy no tengo ganas, hoy no, hoy está nublado, a mí los días nublados y después el otro es porque está soleado, hay mucho sol y el sol debajo. Entonces, la trampa de la inspiración, o sea, no tengo ganas, no lo hago porque no tengo ganas. No leo la Biblia, no oro, no paso un tiempo con Dios porque no tengo ganas, no estoy inspirado, hoy no estoy motivado, entonces estoy esperando que llegue la motivación. Bueno, en realidad, la motivación normalmente, y esto está comprobado, llega luego de que yo me pongo en acción. Por eso van a ver que normalmente las personas que en más acción están son las más motivadas. Si a estas personas les sobra pila, como que yo no tengo ganas para... Claro, pues son personas que la misma acción te motiva, la adrenalina de accionar, de moverte, te genera una activación, o sea, y eso es... está comprobado, es así. Entonces a veces esperamos tener la motivación para hacer. No, comenzá a hacer y va a venir la motivación. Entonces si estabas esperando la motivación y todavía no llegó, comenzá a hacer y va a llegar la motivación después. Así que bueno, esta es, ahora voy a la última y terminamos, aleluya.
Dice 7, la trampa de la comparación. Y esto es algo que es muy perjudicial, porque siempre que nos comparamos o nos vamos a sentir menos inferiores que otros o nos vamos a sentir superiores. Ninguna de las dos opciones son saludables. Entonces la comparación, a veces uno dice, bueno, no, pero pasa que son muy espirituales, yo la verdad que a mí me falta mucho, entonces me quedo más todavía, entonces a veces me aíslo, a veces en lugar de juntarme con gente que está creciendo, que está avanzada, y si me junto con estas personas a ver si me imparten eso, yo necesito más, no me aíslo. Y por el contrario, si yo pienso, no, pasa que estos no son espirituales, yo la palabra la domino. Saben que en la librería nosotros conocimos, y fuera de broma, a muchas personas que eran como eruditos, digo yo, en nuestros tiempos, personas que sabían muchísimo, con muchísimo seminario, el seminario el otro, cuando tenían más título que años. Y una de las cosas que pude observar era la falta de la vida en sus rostros, o sea, personas apagadas. O sea, con todos los seminarios y toda la Biblia encima. Claro, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. A veces uno no puede tener todo el conocimiento, que es bueno tenerlo. Es bueno el conocimiento, pero el conocimiento con la vida de Dios. El conocimiento por sí solo no produce vida. Jesús le dijo a los fariseos de su época, ustedes estudian las escrituras en profundidad porque creen que ellas les darán vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí y ustedes no quieren venir a mí. Entonces la vida está en el Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. No es el que tiene más Biblia, más versículos bíblicos, el que tiene al Hijo, el que tiene una comunión con Él.